Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de biología celular del plan de estudios de la licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abordaremos el proceso de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 por medio de la vacuna de la empresa alemana BioNTech, la cual se asoció con Pfizer, para crear la vacuna con el nombre de BNT162b2 con el nombre genérico de Tocinamerma o la marca comercial Comirnaty, dando así una esperanza a la humanidad de tener un medio de defensa y una vida normal, como antes de la existencia de este virus que surgió en Wuhan, China, el año de 2019, el cual sabemos desencadenó una pandemia que hasta el día de hoy nos sigue atormentando. Es por esto que diversas naciones centraron sus esperanzas en procesos de inmunización, dándose a la tarea del desarrollo de diversas vacunas con diferentes métodos biotecnológicos. En esta ocasión, nos gustaría explicarles un poco cómo es que se lleva a cabo este proceso en las células a través de la vacuna antes mencionada. Como sabemos, se deben llevar a cabo ensayos clínicos para demostrar la efectividad y los efectos secundarios que este nuevo producto conlleva, pero no en un solo sector de la población, sino en todos. De lo contrario, no podría ser segura para toda la gente. Por esta razón, en personas de 16 años y más se hicieron estos ensayos clínicos, y haciendo un poco de estadística descriptiva básica, quedaron los siguientes rubros. En la parte del sexo, quedaron que el 51% de las personas participantes fueron hombres, y el restante, que es un 49%, fue de mujeres. Mientras que en el rubro de la edad quedaron como el 58% de 16 años a 55, mientras que el restante, siendo 42%, fueron de 55 años de edad o más. Y estos ensayos clínicos dieron como un resultado una efectividad o intervalo de confianza del 95%, siendo así una de las vacunas con mayor eficacia que actualmente está siendo administrada por el Programa Nacional de Vacunación en la Población Mexicana. También nos gustaría mencionar antes unos efectos secundarios de esta vacuna. Algunos posibles efectos después de la inoculación de la primera dosis o de la segunda son: en el brazo donde se recibió la vacuna inyectable, dolor, enrojecimiento e hinchazón, mientras que en el resto del cuerpo puede presentar cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebres o náuseas. Ahora sí, pasando del lleno al tema que nos compete, explicaremos el proceso que lleva la vacuna dentro de las células del cuerpo para crear este escudo contra el virus. Antes que nada, nos gustaría mencionar un poco de las características que tiene este virus para poder entenderlo mejor. Bueno, el SARS-CoV-2 tiene unas proteínas en su exterior que se llaman proteínas de espiga y espigas, las cuales más específicamente es una glicoproteína, que utiliza en forma de cuña para poder unirse a la célula, específicamente unirse a las enzimas convertidoras de angiotensina 2, que en nuestras células las podemos encontrar en el núcleo y en los receptores membranales mayoritariamente. Estas enzimas convertidoras de angiotensina 2 podemos encontrarlas mayormente en el revestimiento de los alvéolos pulmonares, empezando así y ahí su replicación, y la infección irá avanzando a más estructuras, dando como resultado una producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales, que nosotros lo conocemos como radicales libres, al igual que se producirá un cambio glucolítico, el cual desencadenará a su vez daños en las estructuras proteicas que tenemos en nuestro organismo, como vimos que hacen los radicales libres. Estos daños e inflamaciones serán especialmente en los pulmones, llenándolos así de secreción, causando la muerte de estas estructuras, y a nivel organismo reduciendo los niveles de oxigenación y en casos severos la muerte. Hay diferentes formas en las cuales son desarrolladas las vacunas. En este caso, la vacuna de Pfizer-BioNTech se basa en las instrucciones genéticas para armar la proteína de espiga y así usarla a nuestro favor. Como sabemos, estas instrucciones son específicas para la creación de proteínas que, por así decirlo, son un libro de cocina, pero en vez de hacer algún platillo, hacemos proteína de espiga del virus para nuestro beneficio. Como habíamos dicho, el virus SARS-CoV-2 está colmado de proteínas que usa para entrar a las células humanas.
Estas proteínas son un blanco tentador para posibles vacunas y tratamientos. Esta vacuna usa ARN mensajero. Este es el material genético que nuestras células leen para poder producir proteínas, que como hemos visto, se transportan los ribosomas ubicados en el citoplasma, haciendo la transcripción y la traducción de estos genes. Por así decirlo, estas moléculas de ARN mensajero nos ayudan de una manera de plantilla para la síntesis de la proteína necesitada. La molécula será abreviada como ARNM. Esta es frágil y nuestras enzimas naturales y complejos proteicos, como el LSM1-7, que se trata de 7 cadenas proteicas, lo harían pedazos si se inyectase directamente en el cuerpo, porque tras su interacción con el ARN mensajero, el complejo se une a la enzima DCP2, que hace la eliminación de la caperuza 5', expone al ARN mensajero a las enzimas para hacer su degradación en dirección 5', 3'. Entonces, inteligentemente, para proteger la vacuna, Pfizer y BioNTech envuelven este ARN mensajero en burbujas aceitosas, hechas de nanopartículas de lípidos para así poder entrar en nuestro organismo. Que bueno, estas nanopartículas son una nueva forma de administración de fármacos, las cuales poseen un núcleo sólido lipídico que pueden solubilizar fármacos lipofílicos. El núcleo se va a estabilizar con tensoactivos y cetotensoactivos, que se adhieren a la superficie del líquido, creando así una barrera física. Para su utilización con fines farmacéuticos, todos estos ingredientes utilizados en su preparación deben ser generalmente reconocidos como materiales seguros. El propósito original de estas nanopartículas es evitar la recristalización tanto de la fase lipídica así como de las sustancias activas encargadas de ellos, para prevenir la separación de los fármacos. Sin embargo, a estos transportadores también se le ha encontrado una utilidad para lograr la estabilización química de fármacos, para aumentar la solubilización de estas sustancias activas poco solubles y para facilitar, especialmente, la protección contra los rayos solares. Y también, debido a su fragilidad, las moléculas de ARN mensajero se desbaratan rápidamente a temperatura ambiente. Entonces, si se desbaratan a temperatura ambiente, ¿cómo es que se hace para transportar? Bueno, por esta razón Pfizer está construyendo contenedores especiales con hielo seco, sensores térmicos y rastreadores GPS para garantizar que las vacunas puedan transportarse a menos 70 grados Celsius, a fin de que sigan siendo viables. Ya teniendo conocimientos generales sobre cómo es el mecanismo del virus en las células y con qué es que se trabaja la vacuna, pasemos ahora sí de lleno al tema. El primero será entrada a la célula. Tras la inyección del material genético ARN mensajero rodeado de estas nanopartículas de lípidos, las partículas de la vacuna chocan con las células con los receptores membranales, proteínas de canal y glucocálix, que harán que se fusionen con ellas y liberar así el ARN mensajero de la vacuna, pasando así la secuencia de ARN mensajero de la maduración a transcripción y posteriormente a la traducción, con el fin de formar las proteínas de espiga que necesitamos. En pocas palabras, las moléculas del ARN mensajero son leídas por los ribosomas y ensamblan proteínas de espiga. Al final, la célula destruye el ARN mensajero de la vacuna, por lo que no queda ningún rastro permanente de él. Y esta secuencia se repite muchas veces más para generar 3 proteínas de espiga, las cuales nos ayudarán a formar lo que nosotros conocemos como la espiga. En otras palabras, podemos decir que gracias a la creación de 3 proteínas de espiga y la unión de estas mismas, nos darán como resultado la espiga propiamente. Es muy importante destacar esta parte. Es importante también mencionar que esta secuencia de ARN mensajero que tiene la vacuna tendrá una secuencia de terminación, que como vimos en clase, normalmente será con UGA, UAA o UAG, que cuando son leídas se separan del complejo ribosomal. De no ser así, se seguiría leyendo y leyendo sin un fin,
que esto nos podría causar algún error en la lectura, debido a que son demasiadas repeticiones las que se hacen. Posterior a esto, algunas de las proteínas de espiga forman las espigas, como ya habíamos visto, que migrarán a la superficie de la célula y aquí extenderán sus puntas a la matriz extracelular, dejando estas protuberancias asemejándose a un virus. Las células vacunadas también separan algunas de las proteínas de espigas en fragmentos que pondrán en su superficie, dejando así entonces tanto espigas completas como fragmentos de las proteínas de espiga en nuestra matriz extracelular. Entonces, el sistema inmunitario puede reconocer estas espigas protuberantes y fragmentos de las espigas, y poder así dar las instrucciones necesarias para acabar e identificar las células y agentes parecidos a las células con espigas. Pasando la etapa anterior de la creación de espigas y proteínas de espiga dentro de la célula, pasaremos a una parte que se llama la detección del intruso.